este libro de Joel, que en el capítulo 1 nos habla de una plaga que venía sobre Judá. Les hablaba de la plaga de las langostas que lo destruyen todo y dejan a la gente en pobreza. Pues por el año 90, fines de los 90, experimentamos también aquí en nuestro país, en algunas provincias, que las langostas arrasó con todos los sembríos. Joel nos habla, aunque algunos tienen una opinión sobre esta plaga, si era literal que, o que iba a ocurrir en los años posteriores. Pero lo cierto es que Joel nos habla de un juicio, porque esto venía como un juicio de Dios a causa del pecado del pueblo de Dios. Entonces iba a venir un juicio, iba a venir una plaga que iba a arrasar, que iba a destruir todo. Y por eso que Joel lo simboliza con la plaga de la langosta. Podríamos decir que en este momento estamos también bajo una plaga, pues una enfermedad. La plaga puede ser algo que destruye las cosas materiales como las plantas, en el caso de las langostas, o puede ser una enfermedad que quita la vida de las personas. Entonces, sea cual sea la plaga que Dios tenga que utilizar para castigar al pueblo, pues Dios lo va a enviar. Pero como leíamos la palabra que Dios es grande en misericordia, mire, amado hermano, en el capítulo 2, del verso 1 al 32, también Joel nos habla acerca de ese día del juicio severo de Dios. Y él lo llama el día de Jehová. Bendito nombre del Señor. Entonces, este juicio o este tiempo de juicio severo, al cual él llama el día de Dios o el día de Jehová, dice que es importante que en este juicio que Dios envía, la gente se arrepienta, que la gente se arrepienta, que la gente busque a Dios, ¿ah? Que lo busque en oración, ¿ah? Que lo busque en oración, que se arrepiente y que lo busque en oración, que clame a Dios por perdón, por misericordia. Luego tenemos ya en el tercer capítulo, del verso 1 al verso 17 del libro de Joel, que Dios cubre ese juicio de las naciones o ese juicio a las naciones con bendiciones. Y lo podemos entender que juicio sin arrepentimiento permanece. Pero cuando el juicio viene y el pueblo se arrepiente y el pueblo clama y el pueblo pide misericordia y se humilla con oración y ruego, el Señor los perdona. Por eso leíamos el capítulo 2 y verso 13, donde Dios le dice al pueblo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué dice que rasguemos nuestro corazón? Está hablando de humillarnos y dolernos y sentir en nuestro corazón el dolor por causa del pecado que hemos cometido. ¿Sabe? El pueblo estaba acostumbrado en un simbolismo de su dolor, de su afrenta, de su tristeza, a rasgar sus vestiduras. Pero cualquiera puede rasgar las vestiduras. Cualquiera puede en un determinado momento decir, Dios mío, perdona, de labios para afuera. Pero otra cosa es rasgar el corazón y en el corazón entender y sentir la tristeza y la amargura por haber pecado contra Dios. Entonces, eso es lo que Dios mandaba que el pueblo haga, que rasgue su corazón, que se duele en su corazón, que lamente en su corazón, que sienta la tristeza en su alma
por haber pecado contra Dios. Eso es lo que significa rasgad vuestros corazones, dolerse en vuestra alma por el pecado cometido. Convertíos a Jehová, porque el que se arrepiente de todo corazón se convierte a Dios. En otras palabras, le entrega su vida a Dios, vive para Dios, cambia sus actitudes, cambia sus costumbres, cambia su manera de vivir. Esa es la verdadera conversión. La conversión no es pasarse de una religión a otra. La verdadera conversión no solamente es decir, sí, sí, ya yo he dejado mis pecados. No, la verdadera conversión consiste en cambiar de modo de vida, en considerar a Dios ahora en todos nuestros caminos. Eso es la verdadera conversión. Porque si lo hacemos así, el profeta dice que misericordioso es Jehová y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y aún que se duele del castigo. Mire, en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, encontramos aquí, por ejemplo, que el profeta dice, le dice al pueblo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Él mismo responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a Dios, a su palabra, que la grosura de los carneros. Los sacrificios, los holocaustos, los animales que se degollaban delante de la presencia de Dios, hablan de cómo el hombre busca honrar a Dios y reconocer a Dios en su vida. Es como que decirle, Dios mío, todo esto que presento hoy delante de ti es porque te amo. Es porque reconozco que tú eres Dios. Es porque te reconozco como mi Rey y Señor en mi vida. Entonces, el presentar sacrificios, holocaustos, ofrendas a Dios representaba precisamente ese amor, esa gratitud, ese reconocimiento del hombre a Dios. Pero ¿por qué Samuel dice, se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas antes que la obediencia? Él dice esto porque había hombres y mujeres que estaban acostumbrados a presentar ofrendas y sacrificios y víctimas a Dios, pero no le obedecían. No es que sea malo ofrendar, no es que sea malo a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios como en un ayuno, en una vigilia. No, no es malo eso. Lo malo es hacer esto, pero sin reconocerle a Dios como el verdadero Señor y dueño de nuestra vida. Lo malo de esta práctica de los judíos era que se habían acostumbrado a presentar ofrendas y sacrificios a Dios y no obedecerle. Entonces el profeta lo que trata de hacer entender al pueblo es que la obediencia está por encima de todo sacrificio, de toda ofrenda y holocausto que uno le pueda presentar a Dios. Que de nada sirve presentar miles de bueyes, carneros y machos cabríos en sacrificio y ofrenda a Dios y haber dejado de obedecerle. Lo primero es la obediencia. De eso es lo que Dios se agrada. Porque en vano es que yo diga Señor, Señor, y no le obedezca. Pero si yo le obedezco, si yo honro a Dios, si yo doy alabanza y gloria a Dios con mi testimonio, vale más que muchos sacrificios que yo pueda presentar.
Eso no invalida la ofrenda que podamos presentarle a Dios. Eso no invalida que yo reconozca a Dios también con mis bienes, con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha bendecido. No, no invalida lo que el profeta está diciendo, que es una hipocresía delante de Dios presentarse con ofrendas, sacrificios y holocaustos y no obedecerle. Pero cuando uno le obedece a Dios, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno está sujeto a la palabra de Dios, entonces aún nuestras ofrendas y nuestros holocaustos vienen a ser como olor fragante delante de Dios. Vienen a ser aceptables por Dios. Leamos otro versículo de la Escritura. Salmos 46. Salmos capítulo 40, versículo 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Mire, Dios dice que para el hombre le es vano amontonar riquezas, porque cuando él se muera, de nada le va a servir. ¿Y quién irá a hacer uso de esas riquezas? Entonces, si aún para el hombre que las cosas materiales le son útiles, le son necesarias, en un determinado momento viene a ser vano, inútil para su salvación, imagínese, para Dios es inútil, es vano todo lo que el hombre pueda ofrecer si éste no lo hace de todo su corazón. Lo que tiene el verdadero valor para Dios de las ofrendas, de los sacrificios que el hombre pueda hacer para Él, es que lo haga de todo su corazón. Porque si lo hace simplemente por un mero cumplir, por una mera costumbre, por una mera tradición, eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Salmo 51. Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, versículo 16 y 17 dice: al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire, el predicar la palabra de Dios es un mandamiento. Es un mandamiento a la iglesia, es un mandamiento al pueblo de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la orden que Dios le da a su iglesia. Eso fue el propósito de Dios también con el pueblo de Israel, que sus leyes fueran publicadas, fueran enseñadas a todas las naciones. Entonces, podemos entender qué es la voluntad de Dios, que nosotros prediquemos y enseñemos la palabra. Pero al malo, ¿quién es el malo? El pecador, el burlador, el que no obedece la palabra, que puede ser un religioso, que puede ser un elocuente predicador, pero se convierte en malo cuando no obedece la palabra. Entonces Dios le dice a ese hombre: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto, mi palabra en tu boca? ¿Por qué tienes que hablar de mi ley? ¿Por qué tienes que hablar de mi palabra? Le dice Dios al hombre pecador. Lo increpa, ¿ah? Lo confronta y le dice: cállate, tú no tienes por qué tomar mi ley en tu boca ni que hablar de mi palabra. Pues tú aborreces la corrección. ¿Cuántas veces yo te he hablado? ¿Cuántas veces yo te he amonestado? ¿Cuántas veces aún he tenido que castigarte? Pero no haces caso. Aborreces la corrección.
y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, mis palabras no están delante de ti. Mis palabras no te importan. Mis palabras las desechas. Por eso no tienes nada que hablar de mí, le dice Dios al pecador. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, Dios dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, Dios le está hablando a los pecadores, al malo, al creyente hipócrita, al falso. A ese Dios le dice, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? No me sirven de nada, en vano es. Y aún más añade, dice, hastiado, es decir, harto, aburrido estoy de tus holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aun cuando la ofrenda que tú puedas presentar, aun cuando tus sacrificios sean a la vista de los hombres grande, Dios dice, yo estoy hastiado de ellos. ¿Quién te ha pedido esto de tus manos? ¿Quién te ha pedido a ti que me traigas todas estas ofrendas y holocaustos, aun cuando son gordos, aun cuando son conforme a mi palabra? Pero si tu corazón no es conforme a mi palabra, yo no lo acepto. Yo no lo recibo de tu mano. ¿Quién demanda esto de tu mano? Cuando venís a presentar delante de mí, estás hollando mis atrios, estás pisoteando, estás teniendo en poco mi altar, estás teniendo en poco mi ofrenda, porque esa ofrenda es vana, inútil, no la recibo, no la acepto. No me traigas más vana ofrenda de esa manera. Es decir, que cuando nosotros vamos a presentar una ofrenda delante de Dios, sea una ofrenda material, una ofrenda económica, una ofrenda de nuestra propia vida a Dios, una ofrenda de alabanza, cualquiera sea el tipo de ofrenda que uno presente a Dios y no lo hace de todo su corazón, no lo hace en obediencia, no lo hace para honrarle, para reconocerle como Rey y Señor de su vida, Dios dice, es vana tu ofrenda. Tu incienso es abominación, tus alabanzas son abominación. Mire, la gente que se preocupa por guardar los días festivos, ¿ah? Por guardar los días de reposo, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, vamos al culto, al culto, pero ¿para qué vas al culto? En estos días que no tenemos culto, mucha gente dice, vamos al culto, queremos congregarnos. Pero cuando ibas al culto te ibas para dormirte. Cuando te ibas al culto te ibas para deshonrar la casa de Dios, para entretenerte en otras cosas, para conversar con el que está a tu lado. Algunos quizás han ido hasta para estar con el celular en el culto. Y hoy dices, queremos culto. Pero cuando ibas al culto, ibas para hollar los atrios de Jehová. Qué triste es eso, hermano. Qué dolor es ver a la gente que el culto a Dios lo toman en poco, deshonran la casa de Dios, echan tras sus espaldas la palabra y dicen, ya escuché eso, ya lo he vuelto a oír muchas veces. Qué dolor para Dios que haya gente que en el culto tenga esa condición. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire, mire, hermano, cuán terrible es para Dios la hipocresía, el fingimiento y aún que la gente se congregue
pero no se congregue de todo su corazón. Es iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Yo aborrezco ese tipo de reuniones donde no se reúnen para darme la gloria a mí, donde no se reúnen para rasgar sus corazones. Es simplemente una actitud superficial, nadamente, la que vosotros hacéis. Me son gravosas, dice Dios. Cansado estoy de soportarlas. Bendito el nombre del Señor. ¿No cree usted que Dios haya permitido todo lo que hoy estamos viendo y contemplando? Porque Dios ya no soportaba esas reuniones. Dios ya no soportaba esas reuniones. Dios ya no soportaba esas actitudes de creyentes hipócritas, de creyentes falsos, irreverentes, que iban simplemente para pasar el tiempo en la casa de Dios. Por eso Dios ha tenido que cortar aún el culto en los templos, para que tal vez en nuestras casas podamos reverenciar a Dios. Es una oportunidad que Dios nos da. Clemente y misericordioso es Dios, dice la palabra. Entonces Dios está permitiendo que ahora en nuestras casas le rindamos un verdadero culto a Dios. Si aún en nuestras casas no podemos rendirle un culto hacia Dios como Él quiere, entonces Dios tendrá que cortarnos aún de nuestras propias casas. Poder en el nombre de Jesús. Hastiado estoy, gravosos son, no los puedo soportar, dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mire, qué terrible, hermano. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo entero? Gente que se reúne para orar. Gente que está pidiendo oración. Gente que está pidiendo que se hagan ayunos. Gente que está pidiendo que se haga vigilias. ¿Está mal eso? No. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir ayunando. Tenemos que seguir vigilando. Pero sabe, muchas veces la gente que piden estas cosas son gente que quiere escapar del juicio de Dios, nada más. Gente que lo único que quiere es que la plaga se vaya, nada más. Pero no están arrepentidos. El verdadero propósito de hacer este tipo de reuniones, de ayuno, de vigilia, de culto en nuestra casa, no debe ser simplemente porque la plaga se vaya. El propósito debe ser humillarnos de todo nuestro corazón y rasgar nuestro corazón y decirle, Señor, hemos pecado, Señor, hemos hecho lo malo, Dios mío, perdónanos y salva nuestra alma y limpia nuestro corazón, aparta la iniquidad de nosotros y santifícanos por dentro y por fuera. Aprended. Ese es el propósito, que aprendamos. Y el profeta lo dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de todas estas cosas? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto injustos? ¿Cuántas veces hemos agraviado, hemos dañado, hemos ofendido, hemos lastimado y no nos hemos arrepentido? ¿Ah? Hemos seguido de largo. ¿Cuántas veces has hecho justicia cuando han venido para pedirte que tú juzgues entre dos personas?
¿Ah? ¿Cuántas veces te han pedido que hagas justicia? Que veas el caso, que evalúes la situación. ¿Ah? Pero has preferido ayudar o darle parte a aquel que es tu amigo, aquel de quien puede recibir un beneficio, pero del otro no tengo nada que recibir y has actuado con injusticia. Eso lo ve Dios. Eso lo pesa Dios. Por eso que muchas veces cuando Dios tiene que llamarnos a cuenta, dice, estás en falta. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Pero bendita sea la misericordia de Dios que nos da estos tiempos, estos momentos para reaccionar, para reflexionar, para enmendar nuestros caminos y para empezar a hacer justicia. Aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien, no el bien conforme a tu mente, a tus pensamientos, sino el bien conforme a Dios. Busca el juicio de Dios, el verdadero juicio de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios quiere con todo esto. Eso es lo que Dios espera para quitar la plaga de este mundo. Eso es lo que Dios está esperando, que el mundo entero haga, se humille, se arrepienta. Dios es amplio en perdonar. Dios nos dice, tú eres un asesino, un violador, tú eres un, un asesino de seres inocentes en tu vientre. Dios no te dice, no, tú eres ya la lacra, lo peor, tú no tienes perdón. No, todo lo contrario. Él está diciendo que si tú te arrepientes, pero de todo tu corazón, que si tú te vuelves a Él con toda tu alma, que si tú rasgas tu corazón y reconoces que has hecho lo malo y has pecado contra Él, dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora mira, mira lo que dice el Señor. Mira lo que Dios trata de hacerte entender. Por favor, abre tu mente, abre tu corazón. Si quisieres y oyeres. ¿Ah? Porque hay mucha gente que puede estar escuchando este mensaje y no le toma importancia. Ah, eso ya lo sé. Ah, ¿y por qué no te has arrepentido todavía? ¿Por qué todavía sigues en tu maldad? ¿Por qué todavía sigues haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Depende de ti, si tú quieres. Y si tú oyes la palabra de Dios en este día, para arrepentirte y volverte a Dios de todo tu corazón, Dios te dice, comeréis el bien de la tierra. Es decir, serás bendito y vivirás disfrutando de toda la bendición que la tierra produce y de toda aquella bendición que viene del cielo, del Dios Todopoderoso para tu vida. Pero si no quieres y fueres rebelde a la palabra, si quieres en rebeldía, en obstinación, en dureza de corazón, seréis consumido a espada. En otras palabras, morirás. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres seguir disfrutando del bien que Dios te ofrece en esta tierra? Arrepiéntete, apártate de tu mal camino, busca a Dios de todo corazón, humíllate delante de Él, porque si no, dice Dios, seréis consumidos.
por la plaga. Seréis consumidos por la plaga. Y esto no lo dijo el profeta de su corazón. Dice, la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, no juguemos más a la religión. No pretendamos más ser creyentes de labios nada más, sino obedezcamos su palabra. Seamos fieles a Dios en todo, para que la plaga, el mal, no toque nuestra morada. Y para que tus pecados, que son como la grana o que son como el carmesí, vengan a ser como la blanca lana, vengan a ser como la nieve, blancos. En otras palabras, que Dios limpie y santifique tu corazón y tu alma. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este día. Eso es el anhelo de Dios, que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él de todo tu corazón, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, es Jehová, el Dios todopoderoso. Él quiere una oración sincera. Él no quiere una grande oratoria, una grande elocuencia, que busquemos palabras especiales para dirigirnos a Él. No, Él quiere la sinceridad de tu alma. Eso es lo que Dios necesita de tu corazón, un sincero arrepentimiento, una genuina devoción, una declaración sincera de tus pecados y que te acerques a Él de todo tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere que tú aprendas a amarle, porque Él te ama. Él quiere que tú aprendas a adorarle en espíritu y en verdad. Él quiere de parte de ti gratitud y obediencia. La prioridad en nuestra vida debe ser obedecerle. La prioridad en nuestra vida debe ser reconocerle en todos nuestros caminos y demostrar que realmente estamos agradecidos por haber llegado a nuestro corazón en el momento en que más le necesitábamos. Quizás este es el momento en que tú necesitas acercarte a Dios para que tus pecados sean perdonados y para que Dios pueda sanar tu vida, aún tu cuerpo. Amigo que nos escuchas, Dios te ama. Aún con todos los pecados que tú has cometido, el Señor está dispuesto a perdonarte. Si tú con todo tu corazón te humillas delante de Dios y le pides perdón. Si tú eres un creyente descarriado, si tú eres un hipócrita que has estado congregando en los templos, pero no te has rendido de todo corazón a Dios, o si eres uno que te has descuidado y sientes que la plaga está tocando tu puerta y sientes que el mal está sobre ti, dile a Dios, perdóname en este día, pero hazlo de todo tu corazón y dile, Señor, dame vida eterna. Perdona todas mis maldades, todos mis pecados, todas mis injusticias y salva mi alma. Yo no quiero morir en esta condición. Yo no quiero que la plaga llegue a mi vida y termine destruyendo mi cuerpo y mi alma en el infierno. Salva primeramente mi alma. Y si tú quieres, si en tu misericordia está darme, Señor, años de vida, sea para que yo publique, testifique y hable de tu grande y maravilloso nombre, de lo amplio que eres en perdonar y de lo grande que eres en misericordia.
Amado Dios, extiende tu mano ahora, Señor, sobre los que están perdidos. Extiende tu mano ahora, Señor, sobre los pecadores. Extiende tu mano ahora sobre los enfermos. Sánalos, libértalos, cámbialos, transfórmalos. Dales una oportunidad de contemplar y ver tu gloria y luego de ser de aquellos que lleven tu palabra a todas las naciones. Y por aquellos creyentes que se han mantenido fiel, por aquellos creyentes que cada día presentan delante de ti ofrenda, holocausto, por todos aquellos que se presentan delante de ti ahora en un sacrificio vivo que es el que tú buscas de nosotros. Ya no esos holocaustos y esas ofrendas, esas víctimas que se sacrificaban, porque eso solamente apuntaban y señalaban a la ofrenda perfecta y al sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros somos ese sacrificio vivo, que nos presentamos delante de Dios en santidad y honor. Padre, que tu presencia nunca falte sobre nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, motivándonos cada día a vivir una vida agradable delante de tus ojos, una vida ejemplar delante de los demás. Purifícanos. Y si alguna mancha del mundo ha salpicado sobre la vestidura de los santos, tu sangre tiene poder para limpiar, para santificar y para perfeccionar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que hasta el día de tu venida o hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia, no seamos manchados ni contaminados con el pecado. Que cuando tengamos que presentarnos, lo hagamos con integridad, con limpieza de corazón y sin nada que nos limite entrar a tu santuario, al celestial. Padre, ahora te pedimos que la cobertura tuya y la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras casas, hogares y familias. Y que cada día, Señor, tú proveas y suplas todo lo que hace falta en nuestras vidas y hogares. Que tu bien y tu misericordia no falte, Señor. Bendice, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre.